En la mañana en Es Radio, primera en el 125 de Movistar y en todos sus dispositivos móviles. Bien, y vamos a contarles cómo está el tiempo. A pesar de las bajas temperaturas, se han producido algunos incendios. El más serio es en Gátova, en la Sierra Calderona, que está entre Valencia y Castellón, que todavía no han podido extinguirlo por el viento, porque hay mucho viento y aquello no hay manera de pararlo, por lo menos de pararlo, que es el camino finalmente para extinguirlo. Hay ya 350 hectáreas calcinadas y en este momento que sepamos, pues todavía no han conseguido dominarlo los bomberos. Va a haber, igual que estos días atrás, tormentas en el norte, también en Baleares y en general cielos poco nubosos o totalmente despejados y temperaturas pues bastante frías para esta época del año. Debe de ser el famoso calentamiento global. Saben ustedes que tenemos un calentamiento global atroz. Bueno, pues ahora tenemos 14 grados y nos iremos a 23. Y la máxima en Murcia de nuevo, yo no sé qué tiene Murcia este año, o sea, es que ya ni Córdoba, pero en fin, Murcia, 32 grados de máxima. Y la mínima, la nobilísima Soria, otro alarde. Al final el pelotón del pasmo tiene sus clásicos. Soria se planta hoy con 5 grados, uno más que en mi pueblo. Dormir con edredón, 2 mantas tapaditos y a pierna suelta. Así está el tiempo. Bien, vamos con las noticias del Santander, con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo. Ayer tuvo lugar la reprobación unánime de prácticamente todas las fuerzas del Congreso, excepto el PNV, que como es de otro país, eso solo vienen a trincar, pues ellos se abstienen. De vez en cuando nos dan así una lección de moral, el PNV, partido fundado por el psicópata Sabino Arana. O sea, en ningún país habría un partido político cuyo fundador era un necio redomado, racista, cretinoide, xenófobo y además un memo. Pero un memo integral. Pero en fin, PNV. Héroes de Santoña. Grandes gudaris también. Raro es que todavía... Bueno, ya Pablenín ya ha hablado de algún gudari, que es como se llaman los terroristas a sí mismos. La hazaña más importante de los gudaris, es decir, de los soldados del gobierno vasco, de la mitad, hay que decir, porque el PNV, heroico siempre en su lucha antifranquista, hizo realmente lo que parece difícil de hacer. Defendió la República, en realidad ya la República Roja, porque aquello desde el 18 de julio, aquello fue pues Rusia, quiero decir, el golpe soviético, y también el alzamiento nacional. O sea, en Vizcaya y en Guipúzcoa, con los socialistas, estaba con la República. Y en Vitoria y en Pamplona, ahí el PNV estaba con Franco. Bien, ¿no? Dirán ustedes, entonces lucharon heroicamente unos contra otros. Nah. La verdad es que como soldados nada. Se rindieron a Mussolini los republicanos pensando que les iba a respetar. Naturalmente lo que hizo Mussolini es coger a los prisioneros y pasárselos a Franco, como es natural. Pero la intención fue, como ven, heroica, ¿eh? Bien, este es el PNV, entre otras cosas. Pero ahora resulta que el PNV, como le conviene a Mariano, es moderado, civilizado. Cuando recordemos, vamos a recordar los 20 años de la liberación de Ortega Lara, que como venganza anunciada por la ETA, trajo inmediatamente el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. El PNV inmediatamente se fue a apoyar a la ETA. Cuando empezaron a acercar las sedes batasunas, o sea, etarras, el PNV inmediatamente firmó con ellos el pacto de Estella o Lizarra y, pues, no, a ver si nos van a quitar a los que agitan el árbol, es decir, los que pegan tiros en la nuca y no recogemos las nueces, o sea, la pasta. E inmediatamente Pujol y Duran y Lleida y compañía, el nacionalismo catalán, inmediatamente apoyar al PNV y a la ETA, naturalmente. Porque ellos no tienen nada que ver con el terrorismo, solamente que son sus íntimos.
Esta es la realidad del cuento. Y con estos es con los que quiere fundamentar una sólida mayoría presupuestaria. Camarada Rajoy. Bien. Bueno, de momento compañero. Camarada ya es Sánchez. Pero ayer solo el PNV se abstuvo. Todo el resto del arco parlamentario reprobó al ministro de Hacienda, pillado en un caso tan escandaloso, con todo lo que ha publicado el ABC. Algunas cosas ya apuntadas con nosotros, otras no, otras son investigación suya que demuestra que el despacho Montoro y Asociados, cuando lo dirigía, cuando estaba él al frente ya de la oposición, a punto de ganar por mayoría absoluta, pues repartía tarjetitas con el despacho que dirigía su hermano. No tiene nada que ver con Montoro, su hermano. ¿Cómo va a tener algo que ver con Montoro? Vamos, el que lo diga está pisando la raya, ya verán ahora, y Montoro lo va a perseguir, ¿eh? Porque este chulo, matón, hasta el final. Pero ¿cómo? O sea, él no se va después de que le han pillado con el carrito del helado. No, con un montón de carritos y una tonelada de helado. Porque luego el ABC ha ido publicando más datos de cómo ese tinglado, ese bufete de tráfico de influencias, del que algunos de los primeros fundadores se fueron espantados. Conozco en concreto un caso, que estuvo entre los fundadores, cuando vio de qué iba aquello, se fue. No doy nombres, pero lo puedo dar. Lo digo, Cristóbal, para que te pongas tan chulo como ayer, ¿eh? O sea, vamos a empezar a hablar de los que se han ido de tu despacho, luego de tu hermano, luego de tu mano derecha, pero no, que no sepa tu mano derecha lo que hace la mano izquierda. No. Pero en el cerebro y en el bolsillo se encuentran. Bueno, que es que cobraba a empresas a las que luego les alteraba la situación legal, les mejoraba la situación legal. No me digan que no es barato. Es baratísimo. Dicen, es que en todas partes hay lobbies. No, primero, los lobbies están reglamentados y en los lobbies no puede formar nunca parte un ministro. Es verdad que en Estados Unidos están legalizados y cada vez son más, evidentemente, un artefacto de corrupción, cada vez más, mediante la financiación de las campañas electorales, etc. Pero bueno, están regulados. Lo que no hay es nadie que tenga a sí mismo, luego a su hermano y luego a su mano derecha, antes secretario de Estado de Hacienda, al frente de ese lobby. Eso no sucede en ningún lado. Y que cobre, como sacaba ayer el ABC, que cobre de Ferrovial 300.000 euros. En 270.000 más el IVA, pues iría 300.000. 300.000 euros, porque no le pagaban los proveedores, y consiga, por ese módico estipendio, consiga que el Estado se haga cargo de las deudas de los proveedores. No me digan ustedes. Es decir, que usted y yo estamos pagando lo que Montoro Asociados, equipo económico, equipo montórico, como ustedes le quieran llamar, pues le consultó Ferrovial. ¿Qué hago? Que no me pagan los proveedores. Tranquilo. Nosotros resolvemos. Yo me ocupo. ¿Y se ocupó? ¿Y por qué tenemos que pagar los ciudadanos, los proveedores de los señores que contratan con este bufete de tráfico de influencias de don Cristóbal Montoro, luego su hermano, siempre su mano derecha, y siempre los mismos? ¿O es que cuando Ferrovial va lo mismo a pagar comisiones a los Pujol que pasa por la caja de equipo económico, no sabe a lo que va? Sabe perfectamente. Por eso, Montoro y Rato, enemigos pero unidos por una causa común, cuando se reunían con las grandes empresas antes de las elecciones de la mayoría absoluta, que ya la tenían en el bolsillo, estaba en todas las encuestas, daban tarjetas del bufete. Dice, bueno, esto no es Bárcenas, esto es lo de verdad. Y el tío ayer, bueno, primero, los suyos del PP respaldándolo. Luego se quejan de que les llamen partido podrido, partido para enterrar, partido para... Pero es que, en fin, para ayudar, decía Mariano, para ayudar al delito.
Pero es una absoluta vergüenza. O sea, es que le han pillado en un caso de corrupción absolutamente escandaloso. Pues ahí todos votando como perritos, como los perritos que antes se llevaban detrás del coche. Un perrito que movía continuamente así la cabeza, que mareaba a ver al pobre perrito. ¿Qué viaje lleva el perrito? El perrito todo el viaje. Pues así. Son culiparlantes, diputados que opinan con las asentaderas. Dentro de poco tendrán solo un dedo que será retráctil, le dará al botón el jefe de la banda, o sea, el Sorallo, y le saldrá el dedito, pum, votarán sí o no, lo que toque y ya está. A lo mejor para que no se confundan, porque se confunde mucho. Moragas, por ejemplo, Mariano Rajoy se confunde, vota contra sus presupuestos. Pues le pondrán dos, uno en cada ex mano, un miembro retráctil, pum, sí, pum, no. Ayer eso. Pero lo peor fue la chulería del tío. O sea, es igual que analfamato, pero igual. Y encima amenazando. En el mismo día de su reprobación en el Congreso, el ministro Montoro reconoce que aunque le gustaría no puede tomar acciones legales contra ABC porque la información sobre equipo económico es veraz. Eso sí, avisa de que en el pasado ya se ha visto obligado a pedir a otros medios que rectifiquen informaciones y que todos lo han hecho. Tal y como les cuenta Libertad Digital, Montoro se siente además apoyado por Rajoy y por Sáenz de Santamaría. Sin embargo, algunos miembros del Ejecutivo habrían trasladado a nuestro diario sus dudas sobre la actividad de Montoro al frente del despacho. Él dice que no tiene nada de malo. Y estoy esperando a que alguien pase la raya para defender mi honor donde debo defenderlo, que es en los tribunales. Pero no lo consigo, porque están ahí midiendo bien el terreno, pero no puedo hacerlo con una portada que dice que fundé un despacho. ¿Esto es de querella? ¿Esto es un abuso de poder o no? Pero naturalmente ella irá mandando inspectores a jorobarle la vida al que le molesta. Este es el matón. Este es el matón del PP. Este es el que ha venido filtrando lo de Soria, lo de Esperanza Aguirre, lo de Aznar, el torrente, el brazo tonto de Soraya. Estoy esperando, pero se están midiendo mucho. Quiere decir que lo que publican es verdad. Y en cualquier sitio, si tuviera decoro, este señor se habría ido. Y si tuviera vergüenza, Mariano Rajoy, que la desconoce por completo. Cuando recordemos a Ortega, recordaremos que a su torturador y asesino lo soltó Mariano Rajoy porque decía que le quedaban 2 semanas de vida y estuvo 3 años inaugurando tabernas. No es que no conozcan la vergüenza, es que son sin vergüenzas. Mira, esto es medirse, Cristóbal. Sin vergüenza. Eso no es delito. Si yo dijera sin vergüenza, o sea, sin vergüenza, sí, eso sí. En cambio, sin vergüenza, pues no lo es. ¿Por qué? Porque los jueces en España son de risa. El Código Penal, de broma, y el Código Civil, una farsa. Pero que te han pillado, Cristóbal, que te han pillado. ¿Y sabes por qué no te vas, Cristóbal? Para que no salga todo. Porque si no, te irías. Y es verdad que no sé a dónde te irías. Tu popularidad es extraordinaria. O sea, no sé dónde veranearías. Bueno, siempre te quedará Venezuela o algo así, ¿no? Ahí admiten a cualquiera. Bien. Con esto de la corrupción, estamos viviendo episodios grotescos. Ya hemos dicho que eso de que haya comisiones parlamentarias haciendo la tarea de los juzgados es una tomadura de pelo. O sea, si quieren montar un tribunal televisivo, pues que lo monten ya en La Sexta, que total, como es la televisión de Soraya, de Mariano y de Montoro, y es lo que más se ve, cuando no esté al rojo vivo, estará al azul muerto. Que es a lo que está todos los días, por cierto. Pero claro, esto de les fastidian estos días de calor, tal. Bueno, no ahora, pero en fin, vendrá. Les fastidia, en lugar de estar en la terracita y acostándose tarde, que los llamen a declarar en el Senado, el saunado, donde el que no está dormido a lo mejor ha muerto. O sea, es una cosa que no sirve absolutamente para nada, porque es exactamente los mismos grupos prácticamente que en el Parlamento. Pero en fin, como les llaman a declarar los del PP por corrupción, dice así, pues os llamamos a declarar a todos.
Y dice, ¿por qué? Pues no nos llaméis a declarar a nosotros. Y en esas están. En la comisión de investigación del PP en el Senado, todos los grupos les dieron plantón. Los populares han decidido citar en la Cámara Alta a los tesoreros de los 3 grandes partidos el 13 de julio, el mismo día que están citados los suyos en el Congreso. El ministro también se enfrentaba ayer a las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El PSOE, que hoy iba a reunirse con Montoro para abordar el techo de gasto, le ha vetado, argumentando que al estar reprobado no es un interlocutor válido. Ábalos alude a una cuestión de coherencia y Méndez de Vigo cree que no es serio. Nosotros no podemos mantener un entendimiento con un ministro reprobado. Lo digo porque hay quien dice, ¿y qué consecuencias tiene una reprobación? ¿No? Hay algunos que banalizan el hecho de una reprobación. Nos parece que el principal partido de la oposición diga que no quiere hablar con el ministro de Hacienda, nos parece algo muy singular y desde luego le puedo asegurar, yo he pasado bastantes años en Europa, es difícil encontrar un caso así, un precedente así en Europa. Creo que no favorece a los ciudadanos, por tanto yo hago un llamamiento para que el PSOE reconsidere su actitud. Este conoce bien la cuestión de los despachos. Le llamaban Méndez de Frankfurt. Pregúntele a Margallo, que ahora que ha caído en desgracia a lo mejor habla. ¿Qué papo tenemos, queridos? ¿Qué papo tenemos? ¿Qué jeta de acero? Esto es muy raro, esto no pasa en Europa, no. En Europa pillaron a Bernardo de Holanda, príncipe consorte, cobrando $1 millón de la Lockheed para hacer lobby a favor de esta empresa de aviación civil y militar americana. Le quitaron hasta las condecoraciones de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, lo echaron de la Casa Real, lo degradaron, etc. Pues como estos, más o menos. En fin, como campechano. Lo de campechano es una de estas cosas asombrosas. Campechano nunca, ya lo dijo él, que él era republicano. Quiero decir que él era monárquico de un solo rey, él. Lo mismo que le pasaba a su padre, para que su padre Franco al final no le dejó, no se fió. Y de este al final dudaba, dice, y este... Pero bueno, lo habían puesto él, pues lo puso y lo mantuvo y no colocó al marido de su nieta, que si hubiera querido, hubiera sido un dictador tan atroz, pues lo hubiera puesto. Vete tú a saber qué habría pasado. Bien, lo cierto es que, lo decía a las 6, cuando en España lo que hay es un reto al régimen constitucional brutal, como no lo ha habido nunca en estos 40 años, aquí la cuestión es si ha estado emérito o no. Es que la corona, dicen algunos, vamos a ver, la corona es el rey. La corona es el rey, este tuvo que abdicar por corrupción. Primero, dice que él se inventó el protocolo de que 2 reyes no podían estar juntos. ¿Para qué? Porque no quería ir a la coronación de su hijo, porque sabía que su hijo en el discurso iba a tener que decir que iban a luchar contra la corrupción y todo el mundo iba a decir, Corina. Y además iban a ovacionar a la legítima. Y la gente hubiera dicho, Corina. Lo inventó él, eso de que no podían coincidir 2 reyes, ni que fueran los de la baraja, que también pueden coincidir hasta 4. Bueno, primero que no va. Y luego a quejarse, a llamar. Le ha faltado llamar a Sálvame. Si no llegan a quitar el deluxe, hubiera llamado. Porque todo lo que no sea deluxe, nada. Pero hay que ver la que se ha montado. Zarzuela ha salido al paso de las críticas asegurando que la decisión de no acudir a esa conmemoración del miércoles la tomó el propio rey emérito. Intenta zanjar así la polémica después de las filtraciones de don Juan Carlos y de las críticas desde PP y Podemos. PSOE y Ciudadanos no han querido pronunciarse sobre un hecho que consideran pasado, pero todos coinciden en que de cara al futuro debería revisarse ese protocolo. Escuchamos a Rafael Hernando, Pablo Iglesias, Margarita Robles y Albert Rivera. Hubiera estado mejor, creo, en mi opinión, en mi modesta opinión, que el rey emérito hubiera estado, y creo que sería importante que de cara al futuro pues pudiéramos habilitar alguna fórmula protocolaria que permitiera su presencia aquí en la Cámara. Presidenta del Congreso, que entiendo que era la que tenía la responsabilidad de invitarle o no, o al actual jefe del Estado, que seguro que podía haber influido en que el jefe del Estado emérito pudiera estar o no. Desde luego yo en eso no podía influir mucho. Nosotros vamos a ser muy respetuosos con las decisiones que tome la Casa Real. Para mí lo importante es el acto en sí de homenaje a la transición. Pues la verdad que no voy a entrar en esa polémica, creo que es una decisión de la Casa Real, pero en todo caso el papel del rey Juan Carlos en la transición es innegable, igual que el de Suárez y otros líderes.
Bien, la que mejor ha estado Margarita Robles. Las cosas como son. Y dice Rafa Hernando, otro Jayán. O sea, que parece que está acodado en la barra de algún bar de carretera. A ver si habilitaba ahí un show protocolario. Pero si el protocolo lo hizo Juan Carlos, repito, para no ir a la coronación de su hijo, que es que aquí hay mucho mendrugo que no se acuerda de lo que pasó anteayer. Bueno, por supuesto, los socios de Pablo Iglesias, ese tonito, Pablo, ese tonito de chulito, Pablo, es que yo no he podido hacer, tú has podido hacer el ridículo como siempre. Es que es un majadero integral. Cita a Machado, lo cita mal, dice debiera en vez de debería, porque el pobre no sabe hacer la O con un canuto. Dice, de las dos Españas había una, pues una buena y una mala. La buena era la suya, la de los terroristas, y la mala la de las víctimas. Bien. El problema es que, como el pobre es semi-analfabeto, no voy a decir analfabeto total porque no sería verdad, pero prácticamente analfabeto, toda su formación terminó en segundo de bachillerato, que es cuando ya supo que lo sabía todo, pues no sabe que lo de las dos Españas, lo que dice Machado, una de las dos Españas, el arte del corazón, significa cualquiera de las dos Españas, o la una o la otra, somajadero. Y Campos de Castilla se publica en la segunda década del siglo XX, no en los años 30, sino antes del 20. O sea, era muy difícil que hablara del franquismo Antonio Machado 20 años antes de que Franco tuviera los galones. Es bastante difícil. Y llega el Echeminga Dominga, analfabeto, por la provincia de Rosario, Argentina, patria de grandes defraudadores, y entonces dice, eso, increíble que estés ahí cobrando defraudador. En fin, bueno, luego les contaremos lo de los amigos de Pablo Iglesias, ese tonito, o sea, los etarras. Pero recordemos, hay un especial en Libertad Digital que es el recuerdo de los 20 años de la liberación de Ortega Lara. Y recordemos, a su carcelero y torturador, durante casi 2 años, en un zulo que ahí tiene en la película, ¿de dónde estuvo este pobre hombre? Vamos, este hombre, pobre cuando estuvo allí. Al carcelero y torturador Bolinaga lo sacaron Mariano y Fernández Díaz diciendo que se moría en 2 semanas. 3 años inaugurando chiquitos y tabernitos y recotabernas donde le gusta aparecer a Pablo Iglesias. Esa es la sensibilidad, y era del PP. Este es Mariano retratado. En fin, vamos a ver el tráfico. Daniel Muñoz, buenos días. Buenos días. A esta hora tráfico especialmente lento en las calles Almagro, Sagasta, Serrano y Paseo de la Castellana. También retenciones en el Paseo del Prado y en la incorporación a la M30 desde la carretera de Toledo. Tiempo ahora para saber cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT Israel Martínez, buenos días. Bien, les decía que los únicos que han apoyado a Pablo Iglesias, su pretensión de convertirse en presidente y luego dictador de España, pues, bueno, de los escombros que dejaría de España, porque lo primero que haría es trocearla y repartirla entre sus amigachos, pues han sido los de la ETA y los de la Esquerra. Es decir, lo peorcito de Cataluña y lo peorcito del País Vasco. Bien. Pero los etarras, cuando ven que en Madrid lo que hay no es un gobierno, sino una filfa, pues ellos avanzan. Y como el fiscal no está, se llama Maza, supongo que para engañar a la gente, porque vamos, no he visto una Maza que golpee menos que el fiscal Maza. Pero esto es la anticorrupción. Esto no sé si es corrupción o es humillación. Pero hay un delito de humillación a las víctimas del terrorismo, que no sé qué hace en el Código Penal. Porque el fiscal general del Estado no parece que tenga intención de perseguirlo. Pues vamos a ver si la Maza de piedra pómez, de plastilina, a ver si se conmueve, se despierta y opera, porque lo de Rentería es un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas del terrorismo. Y esto, señor fiscal, lo contempla el Código Penal.
El Ayuntamiento de Bildu en Rentería, Guipúzcoa, ha homenajeado a 3 concejales asesinados por ETA. Al acto han acudido los familiares de las víctimas y representantes de todos los partidos políticos. Solo en Rentería, la banda terrorista perpetró 28 asesinatos y fueron detenidos 700 etarras. El alcalde, lejos de hacer autocrítica, dijo que a la sociedad en su conjunto le faltó imaginación para ponerse en el lugar del otro. Esto es apología del terrorismo, esto es humillación a las víctimas del terrorismo. ¿Qué imaginación iba a tener el tío que ponía la nuca cuando el otro le disparaba a bocajarro? ¿Pero esto qué es? Bueno, esto es la basura que tenemos instalada en la política española. Con don Valdragas ahí instalado en Moncloa, el PNV instalado en la complacencia y en la pasta, los separatistas catalanes haciendo lo que les da la gana, pues naturalmente vienen los etarras y presumen, natural. Pero no porque los malos sean buenos, no, es porque los buenos no hacen nada. Y como no hacen nada, pues los malos actúan, naturalmente. Bueno, no me lloren, pero vamos a recordar el momento en que Antonio Herrero anunciaba la liberación de Ortega Lara. Tenemos comunicación, no tenemos comunicación. Ortega Lara ha sido liberado. Atención, porque la noticia de última hora salta en estos momentos a los micrófonos. Ortega Lara parece que ha sido liberado. Estábamos hablando de la liberación de Cosme del Cló. Y podemos adelantar en estos micrófonos. Bueno, lo recuerdo perfectamente esto y también lo que vino después. La venganza que ya anunció un tío dice, después de la borrachera de euforia de la Guardia Civil vendrá la resaca. Secuestraron y asesinaron a Miguel Ángel Blanco. El tío que lo dijo, el Batasuna, sigue al frente del tinglado Batasuna. Esta es la lucha heroica antiterrorista de Mariano Rajoy Brey, don Pantuflo. Y eran de su partido. Bien, pues vean ustedes todo el material de Libertad Digital, que la verdad, no es porque sea Libertad Digital, pero es absolutamente extraordinario, con las filmaciones primeras del Zulo, con las filmaciones de la reconstrucción, con la entrevista con Aznar, con Cayetano González, que era el que llevaba la comunicación del Ministerio del Interior cuando el Ministerio del Interior se comunicaba con la gente. El artículo de Rosa Díez, que es excelente, de Maite Pagazaurtundúa, perdió un hermano también, víctima de la ETA, no por falta de imaginación, sino por ser una persona decente. Y todo eso, como si no hubiera pasado nada. En fin, vamos ahora con lo del Parlamento de Cataluña. Hay un manifiesto de 100 personalidades de la vida catalana, que todavía no se han ido de ahí, no los han echado como a Boadella, y, bueno, no solo a Boadella, claro. Y naturalmente ellos siguen a la suya. Y Montoro, además de amenazar a los que denuncian un caso de corrupción, que no es que sea próximo, es que es contiguo, es que es parejo, es que es casi univitelino, en vez de amenazar a estos, lo que debería hacer, a estos, a los que denuncian sus casos sórdidos, de pasta, lo que debería hacer es cortar el grifo a los separatistas. Pues no, señor. Siguen cobrando de todos los españoles. Único caso en la historia en que un Estado al que le dan un golpe de Estado sigue financiando a los golpistas. Este es don Pantuflo, Rajoy y el heroico Montoro, el murciélago. El Parlamento catalán aprueba con los votos de Juntos por el Sí y la CUP condicionar las subvenciones a los medios privados a la promoción del referéndum del 1 de octubre. De esta manera se obliga a las empresas a emitir publicidad institucional con anuncios sobre la consulta. Por otro lado, la Fiscalía critica al Supremo por la escasa contundencia en la sentencia contra Francesc Homs por el 9N. Pero hombre, en la Fiscalía lo que tiene que hacer es detener a Cristóbal Montoro por financiar directamente, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, todo el movimiento golpista catalán desde hace 5 años. Y que llame a declarar como en calidad de testigo imputable a don Mariano Rajoy Brey y a doña Soraya Sáenz de la Guillotina, que ha abierto despacho de diálogo con el golpismo, es decir, de colaboración con el golpismo en Barcelona. Poco contundente el Supremo, es que se parece al gobierno. Lo nombra él,
¿Qué va a hacer el Supremo? ¿Quién está en el Supremo? Pues los jueces, que al menos son jueces, en el Constitucional o Prostitucional ni eso. A los que ponen el PP, la PSOE, la Convergencia y la PNV, o sea, igual. En fin. Atención a los pensionistas, porque aquí, como va tan bien la economía y no dejamos de endeudarnos, la situación de las pensiones, dado que aquí no nacen niños, no me refiero a esta empresa que aquí sí nacen niños, sino en general en España, vamos a ver quién paga las pensiones. Las pensiones que se paguen van a ser la mitad de las que están, o con la mitad del poder adquisitivo de lo que está previsto, ¿eh? Es decir, que después de trabajar 40 años pagando a la Seguridad Social, no como Echeminga, vamos a cobrar la mitad y la cuarta parte que Echeminga, claro. Y encima sin dinero en Irán ni en Venezuela. Esta es la realidad. El Gobierno ya ha gastado más del 80% de la llamada hucha de las pensiones. Para pagar las pagas extras de julio deberá sacar 3.514 millones de euros del Fondo de Reserva y también utilizar casi 6.000 millones procedentes del préstamo concedido a la Seguridad Social. Fátima Báñez es la ministra de Empleo. La utilización de préstamos en el sistema de seguridad social no es un instrumento ni una herramienta nueva. Se utilizó en los años 94, 95, 96, 97, 98 y 99 y el alcance total de esos préstamos que se dieron entonces a la seguridad social superarían a día de hoy los 27.500 millones de euros. Fátima Báñez solo tiene dos defectos. Uno, que es miedosa, como toda la gente del PP, y otra, que es amiga de Montoro. Pero lo que ha citado es precisamente cuando dejó de hacerse. A ver, hasta el 99, ¿no? Es decir, hasta que Aznar acabó de pagar y empezó a ahorrar. Y tantos años, pero ha mezclado hábilmente una chapuza infecta, impropia de su talento, porque esta no es tonta. Esta es que es de Mariano. Y entonces, hasta los listos tienen que hacer de tontos para que no les corten la cabeza. Y mezcla lo de Felipe González, que era la ruina caracolera, con lo de Aznar, que fue un círculo virtuoso efectivamente hasta el 99 y se acabó, y a partir de ahí empezó a hacer la hucha, que la hace Aznar. Es que no defienden ni a lo suyo, porque claro, Aznar no es de los suyos. Bien, los de Podemos son capaces de hacer, en principio, el mal y después el ridículo. Primero vamos con el mal. Ganar Alicante. La marca de Podemos en la ciudad se niega a que el ayuntamiento dedique una calle o plaza a Ignacio Echeverría, asesinado en los atentados de Londres. El partido se ha abstenido en la votación de la propuesta del PP porque dicen no está demostrado que llevar un monopatín. La iniciativa ha sido aprobada con los votos a favor de PP, PSOE, Compromís y Ciudadanos. Bueno, esto es el mal. Eso es el mal. Es que odian la virtud, odian el heroísmo. A ellos lo que les gusta es Alfon, el bóvalo. O sea, esto es lo que les va. Son grupos que hacen continua apología del terrorismo y como les sale gratis y además les han puesto 2 cadenas de televisión, pues ancha es Castilla. Bien, y ahora vamos a la abuelita Lobo haciendo el payaso, pero tonteando, que dicen que esto da votos. En la tercera edad, será en la tercera edad que está mal de la cabeza. O sea, no todos llegan a viejos con la cabeza desportillada. Es más, hay algunos que por experiencia ven venir a un jeta, pero a distancia, y dicen, uy, esa que va de buena tiene que ser más mala que un dolor. Y efectivamente, es más mala que un dolor. Manuela Carmena propone crear la figura de las patronas laicas en Madrid para que representen a la tercera edad. El ayuntamiento invertirá en ellos 900 millones de euros con el fin de convertir la capital, según dicen, en una ciudad amigable con los mayores. La alcaldesa ha hablado de los problemas derivados de la edad y alaba los trabajos manuales. Los mayores podemos tener una patrona laica. Hasta ahora los patrones siempre han sido religiosos. Nosotros vivimos sobre la vocación de San Isidro, que me habéis oído decir alguna vez que yo creo que es un santo que le viene muy bien a esta ciudad, porque era un santo, pues bueno, pues un hombre, un paleto, diríamos, ¿no? Un señor del campo. Y mis amigas, que son jubiladas normales y no como yo, que he cometido esta cosa extraña de meterme en este lío que será alcaldesa, las preciosidades que se hacen en los centros de mayores. Y ves unas puntillas que dices, madre mía, me encantaría que las vieran las diseñadoras que están en el Vogue, en el ELP. Sí, van a descubrir ahora el punto de cruz. Pero esta quiere crear Santa Carmena, protectora de la tercera edad desportillada.
después de la jeta que ha demostrado protegiendo la corrupción de sus concejales, a los que ella misma había criticado antes. Qué gente, señor. Toshiba, Silvia, porque aquí cuando no hace frío hace calor o viceversa. Ha llegado el verano, aunque no lo parezca, pero no pasa nada porque Toshiba es aire acondicionado para el verano y las altas temperaturas, y para cuando llega el invierno o el frío como estos días podemos seguir disfrutando con nuestro aire acondicionado Toshiba, que es bomba de calor, eficiente, cálido y el mejor amigo para nuestro bolsillo cuando llegue la factura de la luz. Escribe "Quiero un Toshiba" en tu navegador y te vamos a enviar un instalador especializado tanto a tu casa como a tu domicilio. Nos vamos a la prensa económica con La Caixa. CaixaBank patrocina este espacio. Bueno, habla Rafa Hernando, sube el pan y mejora la balanza de pagos. Sí, buenos días, es que no Federico. falla, Luis Fernando. Es que este hombre es incansable. Sí, bueno. Es el Carmeno del PP. Aparece hoy en la portada del Economista, en esas entrevistas que suele hacer Esther Esteban para este periódico, y pues dice cosas como que Mariano Rajoy está colaborando con la justicia más incluso de lo deseable. De Pedro Sánchez dice: tiene una empanada mental de considerables dimensiones. La suya no está mal, o sea, que colabora con la justicia más de lo deseable. ¿Por quién? No, claro, imagino que por él, ¿no? Pero hombre, no, más es que de lo deseable, o sea, que hay una parte que mejor no colaborar demasiado con la justicia. De verdad. Dice, porque es que en aquel entonces, que es cuando se refiere a cuando hubo corrupción, en aquel entonces, o sea, siendo presidente Mariano Rajoy. No, porque en aquel entonces él no era el responsable de nada. Pero Mariano Rajoy sí. No, se refiere a Mariano Rajoy, dice que está colaborando con la justicia más de lo deseable porque en aquel entonces él no era el responsable. En aquel entonces el tesorero era Bárcenas, el segundo, y lo ascendió a primero. En aquel entonces es lo que hizo. Bueno, pero es que en aquel entonces Rafael Hernando no era el que pensaba que Mariano Rajoy hubiera tomado las decisiones. Sí. En aquel entonces no se había cumplido el principio de Peter. En aquel entonces el más inútil de los parlamentarios del PP no lo habían encargado pastorear la horda parlamentaria. Sí. Bueno, hay un asunto complicado. ¿Qué está pasando? Que el libre mercado de la implicación con este español que tienen secuestrados los de Podemos de Grecia, los sirizos. Bueno, pues lo que nos cuenta Libre Mercado es que Luis de Guindos amenaza ahora con paralizar las ayudas que están dando al país heleno mientras el gobierno de Syriza no solucione el asunto. Y es que Pablo Núñez, directivo que acudió a Atenas, un directivo español que acudió a Atenas en el marco de las negociaciones entre el Eurogrupo y el Ejecutivo heleno, que todo en una historia que empezó en 2011, bueno, pues este directivo se suma a uno de los grupos de trabajo constituidos por el Eurogrupo para gestionar el rescate de la economía griega. Fue seleccionado como miembro del comité del Fondo Griego para el Desarrollo de Activos y, en este caso, el país heleno, le empieza a criticar y le empieza a poner, como se dice habitualmente, palos en la rueda para que haga su trabajo como uno de los que tiene que monitorizar el rescate en el país heleno. Entonces el gobierno español dice: oye, hasta que no dejéis a Pablo Núñez que trabaje con libertad, no vamos a... O sea, que le han puesto un monedero, digamos, detrás en la chepa, ¿no? Sí. Le escrachan. Exacto, es el escrache griego, sí, en este caso a Pablo Núñez. Bien, mal. En fin, nos hace falta contra estos bárbaros de Atenas, lo mejor es los espartanos. ¡Ey! Arbeloa, voy anoche el primer palo. Oí un poco ahí lo tuve que quitar, digo, se va a echar a llorar Juanma Rodríguez, se va a echar a llorar de un momento a otro. Es que... Digo, pero un hombre hecho y derecho por los clavos de Cristo, aquí llorar como si fuéramos carmenas, o sea... Pero lo vi y apagué la televisión, no quise ver más. Muy grande. Eso sí, vi unos goles de Arbeloa absolutamente extraordinarios. Esos son goles y no los del marido de Shakira. CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank. Es la mañana.
Es Radio. Vicente Azpitarte. Buenos días, Federico. Es verdad, anoche que emocionados estabais todos los espartanos. Sí. Que yo soy ateniense, ¿verdad? Pero no de estos de Syriza. Ahora, a la hora del fútbol hacen falta también espartanos. Bueno, recordó al marido de Shakira, como tú bien decías. Espartano es Arbeloa, digamos el espartano. Claro, recordó su salida de la selección, de la que habló como una salida no por razones deportivas. Desde luego que no, fue una fechoría que hizo Del Bosque a medias con Casillas y Piqué. Y Xavi y confirmó que ha llamado al presidente del Real Madrid buscando trabajo en la entidad blanca. Hablé con él después de la final de la Champions para felicitarle y bueno, pues así informalmente, pues más que nada le comenté que si necesitaban cualquier ayuda, pues bueno, estaba dispuesto, ¿no? Pero es una cosa más que yo pues pedir, es bueno, el Madrid lo que tiene que ver es donde puedo encajar. Y el pasado martes ya reconoció Florentino Pérez que están buscando ya dónde encajar a Álvaro Arbeloa dentro de la estructura del Real Madrid. Portavoz. Aclaró precisamente el presidente que él sigue confiando en Butragueño como portavoz. Claro, porque como no portavoza nada, pero ¿cómo que portavoz si no dice nada? Por ahora seguirá siendo Emilio Butragueño, pero a Arbeloa se le va a buscar acomodo. Bueno, dime ahora la verdad de la verité. ¿Qué pasa con Ceballos? Pues que hoy juega la final de eso lo sé. Del europeo con la Super 21. ¿Qué tres ahí en ese centro del campo? Saúl, Asensio, Ceballos, Raúl. ¿Qué tres? Saúl, le he dicho, sí. Y Saúl Berjón. Desde luego es un centro del campo. Saúl Ñíguez. Es un centro del campo sensacional. Y Ceballos, bueno, pues ya el Madrid lo pretendió hace varios años. Con 15 años. El año pasado. Con 15 años. Y vuelve a la carga. Parece que el Barça se entromete ahora también. No tiene una cláusula de rescisión alta, pues ahora de 15 millones. Puede haber acuerdo por 9, puede haber acuerdo por algo más. Son cifras, desde luego, asumibles para cualquier grande, para tratar de evitarse el tener que pagar 40, 50, 60 en los próximos años. Pero como te decía, Ceballos está concentrado con la selección, con la España que nos emociona. La Super 21. La Super 21 que juega hoy la final del Europeo Sub-21 frente a Alemania a las 9 de la noche. Alemania es un equipo sólido, recio, fuerte, que como decía ayer uno de los jugadores alemanes, ante España hay que jugar sucio, porque reconocen porque que limpios no saben. España va a tener el balón, va a poner la magia sobre el terreno de juego y desde luego son los grandes favoritos y los que nos han enganchado a todos. Bueno, vamos a ver. La Alemania absoluta se mete en la final de la Confederaciones, destrozando ayer a México. Sí, es que lo raro es que México haya llegado a semifinales, aquí entre nosotros. Es la Confederación. Sí, también. Sí. En fin, es como la UNESCO. Efectivamente. O sea, está porque tiene que haber de todo en el mundo. Bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos en Movistar? Pues hoy una peli para los peques, la última peli de Disney, Vaiana, en este caso una película a la que han puesto voces grandes actores como Dwayne Johnson, por ejemplo, más conocido como La Roca. Lo vamos a tener esta noche en Movistar Estrenos. Otro espartano, Otro. Sí. O cuando nosotros queramos, bajo demanda, con esta opción excepcional. Hay un montón de películas, se han estrenado y es que pierdo la cuenta. Además, ya como mis niños son mayores, pues claro, ya no me fijo. Pero han estrenado como 15 películas, sobre todo, y hay un canal todo de animación, de estrenos, un estreno diario de animación. Que hay una animación incluso española buenísima. En fin, vamos ahora a Doña Puntillas, que va a crear el santoral blasfemo. Santa Carmena, ora pro nobis, o sea, ya es lo que nos falta.